El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la sección de farmacia comunitaria de la Federación Internacional de Farmacia tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Transformación Digital en Farmacias Comunitarias. Moderadores, doctora Yajaira Quesada y el máster Jorge Schlotke. Expositores invitados, doctora Laia Matarranz y el doctor José Luis Nájera. Les damos una grata bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Transformación Digital en Farmacias Comunitarias. Este webinar es una colaboración y sinergia del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica junto a la sección de farmacia comunitaria de la Federación Internacional Farmacéutica. Mi nombre es Yajaira Quesada, farmacéutica y colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Me acompañará en la moderación principal el doctor Jorge, él es de Argentina, quien es miembro de la sección de farmacia comunitaria de PIB. Le solicito al doctor que tal vez ya habilite su cámara. Les comento adicionalmente algunas cuestiones de logística. El webinar está siendo grabado y posteriormente se subirá al canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos para poder verlo nuevamente y podrán compartir sus consultas y preguntas, comentarios en el espacio de chat o en el espacio de preguntas y respuestas de la herramienta de Zoom. Sin más preámbulo, me permito darle el pase al doctor Jorge. Adelante, quien dará una breve introducción. Bueno, muchas gracias, doctora Yajaira. Les doy la bienvenida a todos los asistentes del día de hoy y les agradezco por su tiempo y por haberse sumado. Como bien dijo la doctora, esta es una colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la sección de farmacia comunitaria de FIP y está dirigido a toda Latinoamérica. Estamos buscando dar a conocer algunas herramientas digitales que se emplean actualmente y poder mostrarles a través de distintos ejemplos la importante labor salubrista eh, que se puede desarrollar desde la oficina de farmacia, aprovechando esta era de la transformación digital que estamos atravesando. Em, Esta transformación digital que entre una de sus aristas cuenta, por ejemplo, con la terifarmacia y las variables y todas las variantes que presenta, como puede ser la consulta remota, el monitoreo de terapias farmacológicas, la dispensa virtual, la educación al paciente, por supuesto, el trabajo colaborativo interprofesional, entre, entre otras más oportunidades. Para ello, hoy hemos invitado y estamos muy agradecidos por su tiempo y por su buena predisposición a dos expertos en este tema. Por un lado, les presento al doctor José Luis Nájera. Él ha nacido en Palencia, es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y ejerce su profesión al frente de la farmacia de Paredes de Nava en Palencia. Es doctor en ciencias, diplomado en sanidad y experto en ortopedia. También profesor universitario en la Escuela de Enfermería de Palencia y académico de número de la Academia de Farmacia de Castilla y León. Trabajó durante más de una década como investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Durante los últimos 11 años ha sido presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia y secretario del Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Castilla y León. Es miembro ejecutivo de la sección de farmacia comunitaria de la Federación Internacional de Farmacia. Posee 32 publicaciones en revistas científicas y 2 patentes. Ha participado en eventos científicos con más de 250 comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, hoy contamos con la presencia de la doctora Laia Matarranz Torres, que es farmacéutica titular en Sabadell, Barcelona, y miembro del Grupo Asesor en Tecnología de la Federación Internacional de Farmacia desde el año 2023, donde colabora junto con sus compañeros internacionales en el desarrollo de la farmacia digital. Es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona. Posee un MBA en Digital Business que realizó en el Business School de Barcelona. Durante 4 años, entre el 2016 y el 2020, fue miembro de la Junta Directiva Nacional de CEFAC, en la que fue vocal del área tecnológica.
desarrollando la estrategia digital para la farmacia comunitaria española y liderando el desarrollo de una plataforma digital centrada en la ejecución de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. A la doctora le apasiona explorar nuevos modelos de negocio para la farmacia, así como estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas. Pero por encima de todo, está interesada en potenciar el papel asistencial del farmacéutico en beneficio del paciente. Bueno, les recuerdo que pueden ir dejando sus consultas en el chat, las vamos a ver al final de las presentaciones de los doctores. Y sin más vueltas, le voy a dar el pase a la doctora Laia para que pueda comenzar con su presentación. Doctora Matarranz, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Se me oye bien? Se escucha bien, doctora. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces, sin más, voy a empezar. Hoy hablamos de transformación digital de la farmacia comunitaria y concretamente de telefarmacia. Entonces, voy a repasar un poco conceptos generales de telefarmacia y voy a poner ejemplos de herramientas en el mercado español, en el mercado internacional y, por último, citar algunas tecnologías disruptivas que también van a transformar bastante el tema de la telefarmacia. Entonces, me gustaría empezar primeramente con una breve reflexión sobre lo que es transformación digital. Recordar que las tecnologías son solamente herramientas, pero no la solución en sí mismo, y que la transformación digital es verdaderamente un reto de gestión, ¿de acuerdo? Es decir, transformarse digitalmente una farmacia es también transformarse como negocio y ser capaz de adaptarse a las necesidades de los nuevos pacientes de la era digital. Entonces, debemos tener en cuenta en el contexto pues, en el que nos encontramos, donde realmente la disrupción tecnológica cambia la forma de comportarse, tanto de la sociedad como de las empresas, donde la prevención y la adherencia terapéutica son los pilares prioritarios de la sostenibilidad de estructuras sanitarias, donde tenemos actualmente pues, modelos de farmacia que son mixtos, basados no solamente en la dispensación de medicamentos, sino también en la provisión de servicios profesionales, además de ser multicanal, offline en la farmacia y online, y tener presente que existen ya muchos nuevos modelos de negocio en torno a la telefarmacia. em, y teniendo en cuenta este contexto, también debemos tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos actualmente. Es un tipo de paciente que está más formado, más informado, por lo cual quiere información de salud de forma personalizada e inmediata. Es un paciente que también es más participativo, está implicado en la gestión de sus patologías y orientado a la prevención y al autocuidado. Es un paciente que también puede ser convenience en el sentido de querer hacer todas sus gestiones vía remota, tanto la adquisición de medicamentos como todos sus trámites de gestión en salud, a la vez que también puede ser un paciente que quiere seguir viniendo a la farmacia porque es un paciente polimedicado y que quiere esta parte de humanización que le ofrece offline la farmacia comunitaria. Y también tener en cuenta que este tipo de paciente digital al final va a demandar servicios remotos, pero los quiere seguros, convenientes y de calidad. ¿Y quién mejor que podérselos ofrecer que el farmacéutico comunitario? ¿Y cómo debe ser este farmacéutico nuevo de la era digital? Pues debe ser evidentemente digital y también asistencial, digital, conociendo y manejando las herramientas tecnológicas, y asistencial capacitado no solo para dispensar fármacos, sino también para proveer de estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales centrados en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a nivel de roles de este farmacéutico, ¿no? Sigue siendo un farmacéutico que de forma telemática debe seguir educando en salud, debe seguir siendo asistencial, como bien decimos, intentando llevar este seguimiento farmacoterapéutico del paciente en mejora de la adherencia terapéutica y de la calidad de vida de sus pacientes. Debe ser un farmacéutico que está conectado tanto con el paciente como con otros farmacéuticos, como con el resto del sistema sanitario. A su misma vez, un farmacéutico que tenga acceso a la historia clínica del paciente, también muy importante, y también que el farmacéutico comunitario pueda tener un papel de recolector de datos en salud, que van a contribuir también a la mejora de la salud individual y conectiva mediante
el análisis de datos mediante tecnologías de Big Data y usando inteligencia artificial, poder crear patrones y adelantarse y prever posibles problemas de salud y así poder dar una personalización de la salud, ¿no? Entonces, aparte de esto, a nivel más colectivo, a nivel profesional, pensamos que este farmacéutico que es digital y asistencial debe tener también una vinculación directa con los sistemas nacionales de salud y estar muy bien integrado en lo que es la atención primaria. También es un farmacéutico que estaría bien que iniciara proyectos desde dentro del sector, porque ya sabemos que también hay muchos proyectos de e-health en telefarmacia fuera del sector. Entonces, yo creo que los farmacéuticos lo podemos hacer muy bien y tenemos que empoderarnos un poco a sacar proyectos desde dentro también. Y también, pues, abrir estas nuevas posibilidades de, maneras de facturar en la farmacia, no solo por la dispensación, sino también por la provisión de servicios. Y pienso que todo esto, la tecnología lo puede acompañar muy bien, y la telefarmacia como concepto, pues, debería ser esto, ¿no? La ejecución remota de dichas prácticas farmacéuticas, ¿no? Aquí en España definieron la telefarmacia como la práctica farmacéutica a distancia mediante el uso de las TIC. Luego, SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, prefirió usar el término teleatención farmacéutica, ¿no? Definiéndolo como la práctica farmacéutica asistencial a distancia, ¿no? Que usa estas TIC para complementar la atención farmacéutica presencial, haciendo un poco de énfasis en el papel verdadero del farmacéutico y la atención farmacéutica y no limitando el término telefarmacia a un mero tema logístico y comercial. Entonces, ¿cómo se implementa la telefarmacia, no? Se puede implementar, pues, en 2 líneas de implementación. Todas las herramientas que están vinculadas a la atención al paciente directamente, que son de las que vamos a hablar un poco hoy, que son la consulta remota, la telemonitorización de terapias farmacológicas, la dispensación virtual, la educación al paciente o la interoperabilidad entre profesionales del ecosistema sanitario. Pero aparte de esta parte de front office hacia el paciente, también podríamos de alguna manera considerar telefarmacia todo lo que está detrás también, ¿no? Todo lo que ayuda a llevar una mejor gestión de las farmacias y que al final están apareciendo muchas tecnologías interesantes mediante la inteligencia artificial que van a permitir también pues ajustar stocks, optimizar eh, mm, procesos de la farmacia, operaciones, reducir costos, hacer compras más inteligentes a proveedores, cumplir con determinadas tareas de forma más rápida. Entonces, todos estos procesos que también podríamos considerar telefarmacia y que a modo de orquesta también forman parte de lo que después será una buena prestación de estos otros servicios más de front office que vamos a ver hoy, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que el mercado de la telefarmacia es un mercado súper creciente. En los próximos años vamos a ver crecimiento exponencial y evidentemente esto se va a producir porque vamos a tener muchos más datos acumulados de sensores y de wearables que se están usando y esto va a requerir pues más intervenciones farmacéuticas. También vamos a tener más apps de gestión de la medicación. Eso va a hacer que también los pacientes interactúen más pues con los farmacéuticos. También habrá una mejor conectividad, por lo cual también vamos a tener pues más videoconferencias, más efectivas, más accesibles. Por otro lado, también habrá o seguirá habiendo más patologías crónicas como la diabetes, como la hipertensión, que van a crear también más demanda, más servicios de telefarmacia, más asesoramiento continuo. Y también finalmente porque habrá más colaboración entre profesionales de la salud. Vamos a tener pues plataformas de telefarmacia que ofrezcan pues servicios más integrados entre profesionales del ecosistema sanitario y también quizá a través de soluciones basadas en la nube, ¿no? Que van a facilitar pues el acceso remoto a datos del paciente. Y todo esto va a hacer que haya pues una mejor también colaboración entre profesionales y que el tema de la telefarmacia pues vaya a crecer de forma exponencial. Entonces, ya dejando un poco la parte más conceptual y viendo ya o empezando a ver herramientas de telefarmacia, por ejemplo, en España, bueno, primero de todo citar que en España realmente tenemos bastantes limitaciones en el tema legal por lo que la telefarmacia se refiere en cuanto, por ejemplo, a dispensación virtual, porque nosotros aquí en España solo podemos vender online para farmacia y medicamentos sin receta médica. O sea, está totalmente prohibido vender medicamentos con receta médica y además quien puede vender solo son e-commerce que pertenecen a una farmacia comunitaria que ha estado autorizada para hacerlo.
Entonces, en cuanto al resto de servicios de telefarmacia, debido a su carácter pues incipiente y que no hay todavía una regulación legal específica ni tampoco un marco regulatorio pues en materia de calidad, por lo cual tenemos un reto importante en el tema de la telefarmacia en España. Yo creo que quizá no se ha desarrollado tanto por un tema de que aquí en España tenemos farmacias una muy cerca de la otra, ¿no? En cambio, quizás se ha desarrollado más en otros estados o en otros países, ¿no? Por el tema de la necesidad, pero yo creo que aquí en España también esto tendrá que evolucionar y va a dar además un, una calidad entre farmacias que va a ser un plus de diferenciación pues entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría repasar pues, herramientas en España. Primeramente, me gustaría presentar lo que es una plataforma en la que yo tuve la oportunidad de ser creadora junto con todos mis compañeros de SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, y que podría ser muy bien un ejemplo también de telefarmacia. Se llama SEFAC Expert. Y es una plataforma que por un lado tiene un back office para el farmacéutico que sirve para registrar los datos de salud de los pacientes a modo general, pero también a modo de servicios profesionales, o sea, ejecutar estos servicios, por ejemplo, seguimientos de hipertensión, riesgo vascular, deshabituación tabáquica, revisión de la medicación, cribajes y seguimiento de EPOC, incluso indicación farmacéutica o síntomas menores, ¿no? Todos estos datos de salud que se registran en la farmacia con el farmacéutico van directamente a la app de paciente que tiene el paciente una vez sale de la farmacia, ¿no? Entonces, este paciente puede ver todos estos datos de salud que han quedado entrados y a su misma vez puede también introducir datos de salud o mediciones él mismo, ¿no? Y también va a recibir recomendaciones sobre estos datos que entra, por lo cual va a tener un primer feedback profesional sobre los datos que entra dentro de la app. También se puede comunicar con el farmacéutico mediante chatbot o mediante llamada. También tiene contenidos en salud de todo lo que son patologías y también porque el farmacéutico también desde el back office, ¿no? Pues le organiza la medicación y las tomas, va a tener las tomas organizadas con las alarmas de aviso, por lo cual también hay todo un trabajo de adherencia y de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, como herramienta, me parece que es un poco un 360 de lo que sería la farmacia asistencial. em, que puede ejecutar el farmacéutico en la farmacia, ¿no? Como estas herramientas han ido saliendo más, Nodo Farma Asistencial de los colegios de farmacéuticos de España o también Farmasarveis, que es creada por el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, que esta en concreto es también un seguimiento de la misma línea que os acabo de presentar la herramienta anterior, pero además bueno, hay un servicio que lo encuentro interesante, como es un servicio que vincula la farmacia hospitalaria con la farmacia comunitaria, es decir, aquellos pacientes que tienen medicación hospitalaria y se tienen que desplazar, pues estos medicamentos se mandan logísticamente a la farmacia de confianza de su barrio, de manera que se los puede dispensar el farmacéutico, ¿no? Pero todo esto abre también mucha potencialidad en que el farmacéutico también pueda aconsejar acerca de esta medicación hospitalaria al paciente y, bueno, abre muchas otras líneas asistenciales que pueda realizar el farmacéutico, ¿no? También han sacado una app de paciente donde también hay este seguimiento de datos y además es interesante porque está vinculado a la receta electrónica estatal, por lo cual, bueno, intuyo que esta herramienta a lo mejor va a escalar mejor que otras por un tema de que también va a introducir pues funcionalidades que realmente son gancho y que necesita el paciente en su día a día para su medicación. Otros ejemplos, por ejemplo, que podrían considerarse telefarmacia también y que al final em, son, son de comunicación entre farmacéuticos, por ejemplo, son estas que presento aquí, que son para ayudarse entre farmacéuticos a encontrar medicamentos que están en desabastecimiento, que es un problema que tenemos actualmente en las farmacias de España y supongo que en otros sitios del mundo, pero aquí lo estamos notando muy fuerte. Y también, pues, para educación al paciente, pues tenemos otras herramientas como son pues Bot Plus o CimaWeb para encontrar buena información en cuanto a medicamentos. También citar un proyecto que se llama Telémaco, que se hizo aquí en España en el contexto de la pandemia, pero que me consta que siguió y que es un proyecto entre la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y las farmacias rurales que pretendían pues, evaluar la experiencia del paciente
con un modelo de atención farmacéutica telemática, coordinado por ambos profesionales, los de hospitalario y los de rural, y vieron que el resultado fue muy bueno y realmente tuvieron buenos resultados en salud al tratar los pacientes mediante esta vía telemática. Y me consta que ha habido segundas versiones de este proyecto con más farmacias y más hospitales. Y bueno, ahora pasaríamos a una pincelada de algunas herramientas pues, internacionales. Aquí sabemos que la legislación es más abierta y por lo cual nos encontramos un montón de e-commerce que pueden hacer dispensación de medicamentos con receta. Yo voy a citar algunos que me han parecido interesantes por ciertas características. Por ejemplo, empiezo por una herramienta de UK que se llama Doctor Fox y que me gustó porque al final es una farmacia online, pero también médico online a la vez, ¿no? Tú podías buscar, por ejemplo, un medicamento en el que estuvieras interesado, por ejemplo, para la disfunción eréctil, ¿no? Ponías sildenafilo, ¿no? Y te sale un primer cuestionario pues muy exhausto y muy profesional sobre preguntas que tienes que ir contestando para ver si potencialmente podría ser usuario de este fármaco. Además, lo compara con interacciones con medicación que pueda tomar el paciente o patologías que tenga. Y cuando considera que podría ser adecuado para que esta persona lo pudiera tomar, esta información la revisa un médico de atención primaria y posteriormente envía una receta a una de las farmacias del grupo y al final em, estas farmacias de dentro de Doctor Fox pues te sirven en menos de 24 horas. Me parece un ejemplo muy interesante de prescripción hasta la dispensación, todo remoto y además con mucha calidad, ¿no? Entonces, otro ejemplo también sería, por ejemplo, Capsule, que es una farmacia online de Nueva York. Bueno, que aquí al final, pues tú como paciente o el médico envía la receta o plan de medicación a esta web. Al final ellos lo reciben y programan el envío contigo y te mandan la medicación a casa y lo coordinan también con tu aseguradora y para el tema de los copagos o las compañías de seguros y puedes comunicarte con el farmacéutico de forma permanente, al igual que puedes hacerlo con esta otra herramienta que es PillPack, que quizá ya muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Que fue comprada por Amazon Pharmacy y que es una farmacia online que aparte de servirte la medicación también lo hacen de forma con la hora y con el día, ¿no? De las tomas, entonces de una forma muy de sistema personalizado de dosificación, ¿no? También se encargan de los refills, de las recargas y se comunican, te puedes comunicar con el farmacéutico, en este caso día y noche, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, también he puesto aquí un ejemplo que se llama Adherence Tech, que me pareció interesante como pastilleros virtuales, ¿no? Hay pastilleros inteligentes, perdón, que al final esta empresa trabaja con farmacias especializadas y otros centros de pacientes e integran este sistema que llaman AIDIA, que recuerda a los pacientes que se tienen que tomar la medicación y si no lo hacen, intervienen avisando pues, al farmacéutico o a familiares. También os he puesto un ejemplo de la India, ¿no? Que es uno de los e-commerce más grandes de farmacia de toda la India y se llama Tata 1 miligramo, ¿no? Este me pareció interesante porque ya no solamente englobaba la parte de prescripción y la parte de dispensación virtual, sino que además, ¿no? Integra todo lo que son análisis clínicos. Es decir, aquí incluso puedes comprar tests y exámenes de sangre, ¿no? Y que te vengan ellos a casa, te saquen la muestra, se la lleven, la analicen, los resultados los evalúe un médico y te proporcionen un diagnóstico online. O sea que aquí ya estaríamos cogiendo todo el ecosistema entero de salud, ¿no? Y me pareció interesante como modelo de negocio también a evaluar, ¿no? Y por último, os he puesto un ejemplo como es el tema de Doctor Morris, que también es un e-commerce que opera pues tanto en Suiza, en Alemania como en el sur de Europa. También hacen de todo, no lo voy a explicar, pero solamente me pareció también muy interesante su modelo de negocio porque también están ya operando cross-border, ¿no? En otros países, no solo en el país donde empezaron, sino también pretenden pues, ampliar su surtido y ser más rápidos en las entregas mediante el partneriado que hacen con muchos marketplaces de los países en los que están operando, ¿no? Y me parece interesante por cómo están ganando cuota de mercado y cómo se están adaptando pues, a las legislaciones de cada país, ¿no? Y como última diapositiva me gustaría solamente comentar, ¿no? Bueno, otras tendencias en telefarmacia y en la parte esta de atención al paciente que estamos comentando,
¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, en el tema de consulta remota, pues todo el tema de ChatGPT, ¿no? ChatGPT, pues en los últimos 2 años, pues se oye hablar mucho de él, lo podemos usar en la farmacia, lo podemos especializar a gusto de cada uno y nos va a servir a veces para automatizar cosas muy interesantes como respuestas a preguntas muy frecuentes, tanto de dosis recomendada de medicamentos, de efectos secundarios que pueda tener un medicamento, como hacer recordatorios de medicamentos, es decir, programar para enviar recordatorios de cuándo se deben tomar los medicamentos los pacientes, incluso usar ChatGPT en nuestras webs para que sirva como consulta online directamente pues, para el paciente, hacer recomendación de productos así en general, informar sobre disponibilidad de medicamentos, etcétera, etcétera. En cuanto a educación remota, pues ya sabemos que hay muchas webs de información de educación sanitaria, muchas apps, muchos QRs con informaciones de los medicamentos, pero quería mencionar dos tecnologías que también son disruptivas en el tema de la educación al paciente, que como pueden ser la realidad virtual y la realidad aumentada, que también van a ayudar mucho en cuestiones de educar al paciente a cómo usar ciertos fármacos o revisar e identificar correctamente los medicamentos y las dosis, ¿no? Entonces, veo que por ahí también estas tecnologías van a ayudar mucho al paciente. Y en cuanto a monitorización de terapia farmacológica, pues la verdad es que pues pueden venir cosas muy interesantes, las más evidentes, pues inteligencia artificial y big data, ¿no? Para estos análisis predictivos de adherencia, de reacciones adversas, de interacciones medicamentosas, ¿no? Que pueden ayudar al farmacéutico a anticipar problemas en tiempo real y poder actuar de forma proactiva, ¿no? También, por ejemplo, el Therapeutic Drug Monitoring, que esto me hizo gracia también porque al final es monitorizar los niveles plasmáticos de los fármacos desde casa a través de dispositivos, ¿no? Y estos resultados se mandan directos al farmacéutico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, pues de antibióticos, inmunosupresores, antiepilépticos, anticoagulantes, pues puede ser muy interesante. Luego también dispositivos de liberación y monitoreo inteligente, pues parches inteligentes, pastillas inteligentes que al final también monitorizan, se puede monitorizar si el paciente cumple o no cumple y enviar estos datos directamente al farmacéutico. Y por último, por ejemplo, también tecnologías como blockchain que también van a servir mucho pues, para la trazabilidad de los medicamentos, para reducir el riesgo de falsificaciones y mejorar, por ejemplo, pues la seguridad del suministro. O sea que estamos desde la FIP, también desde el Technology Advisory Group, pues analizando siempre todas las tecnologías disruptivas, viendo qué aplicación tienen en la farmacia y cómo se pueden aplicar sobre todo de una forma segura para el paciente, que es lo más importante. Y nada, cualquier cosa estoy aquí para responder. Muchas gracias. Bueno, doctora Laya, muchísimas gracias. La presentación ha sido muy clara. Le agradezco por eso. Recuerden a nuestros asistentes que está abierto el panel para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus consultas por allí. Vamos a abordarlas todas al final de las presentaciones. Doctor Nájera, el piso es suyo. Mm. Muy bien, Jorge. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación se ve bien y se escucha correctamente también. Gracias por Vale, estar, bueno, bienvenido. pues vale, bueno, muchas gracias tanto a Jorge como a Yajira por la invitación a participar en este webinar y también gracias a Laila porque Laila nos ha mostrado cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar a esa teleatención farmacéutica a distancia y yo me voy a centrar un poco más en cómo las herramientas digitales también nos pueden ayudar en ese trato cercano que tenemos con el paciente, ¿no? Cuando visitan nuestras farmacias y me voy a centrar concretamente en lo que es trabajar en red entre las distintas redes de farmacias que tenemos. Cada día entran más de 2.300.000 personas en cualquiera de las 22.000 farmacias que tenemos en España, ¿no? Y dispensamos más de 1,5 millones de envases de medicamentos. ¿Podemos aprovechar esta afluencia y esta accesibilidad de la farmacia comunitaria para realizar actuaciones relacionadas con la salud pública?
¿Puede ayudarnos la digitalización de la farmacia en este tipo de actuaciones? Bueno, pues estas serán algunas de las preguntas que intentaré contestar durante mi intervención, y veremos cómo podemos focalizar esas herramientas digitales que tenemos en nuestra farmacia para potenciar, pues, algunas de esas labores que en el día a día el farmacéutico el farmacéutico comunitario hace relacionado con la salud pública. Bueno, creo que ya lo hemos visto también con la intervención de Laia, que todos los que estamos aquí conectados sabéis que la farmacia en los últimos años ha sufrido una intensa transformación, ¿no? En los que la innovación y la tecnología ha jugado un papel fundamental, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, y seguro que muchos lo habéis vivido incluso en otros países, los pedidos se hacían por teléfono, la contabilidad de la farmacia se hacía con papel y boli, y la historia farmacoterapéutico se limitaba o se reducía a esas recetas que nos traía el paciente cada día en ese momento en la farmacia, ¿no? Y sin embargo, esto ha cambiado totalmente, ¿no? Y en los últimos 30 años la tecnología ha revolucionado nuestra forma de trabajar, ¿no? Y hay 3 o 4 aspectos que considero que han sido los que más han marcado a esa transformación de la farmacia. El primero de ellos son nuestros programas informáticos, ¿no? España utilizamos los famosos Farmatic y Farmas, y seguramente en otros países utilizáis otros programas de gestión que nos ayudan en el día a día a gestionar nuestros establecimientos, ¿no? Nuestras farmacias. Hay otro aspecto que también supuso una revolución fundamental, que ha sido la introducción de la receta electrónica. Por primera vez éramos capaces de ver el tratamiento completo de nuestros pacientes. Ahora, desde nuestras farmacias y a través de la receta electrónica, podemos ver el historial farmacoterapéutico completo de nuestros pacientes, o incluso el historial de las dispensaciones realizadas en el último año, ¿no? Además, la receta electrónica también incorpora una serie de funcionalidades que nos permite, pues, desde bloquear un tratamiento si vemos que ha habido una reacción adversa o que ha habido alguna intolerancia o algún problema con esa medicación, o incluso podernos comunicar de una forma más o menos efectiva con el médico del centro de salud eh, eh, para establecer algún tipo de atención farmacéutica, ¿no? Y esto, pues sin duda, ha cambiado nuestra forma de atención farmacéutica que damos a nuestros ciudadanos. El tercer aspecto que creo que también ha supuesto una gran revolución ha sido el trabajo en red. Es decir, la posibilidad que tenemos ahora de trabajar todos juntos y lo que eso supone, como veremos más adelante, ¿no? Y la cuarta eh, innovación tecnológica, creo que, como nos ha comentado Laia, pues viene con la inteligencia artificial y cómo podemos utilizar esa herramienta para nuestro día a día de la farmacia, ¿no? Y bueno, hoy os traigo pues un ejemplo del Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León, que es una región de España compuesta por 9 provincias, donde os voy a mostrar ese trabajo en red, ¿no? Un trabajo que estamos realizando a través de lo que denominamos la red de farmacias Centinela de Castilla y León, ¿vale? En España hay varias redes de farmacias Centinela, hay 6 comunidades que tienen este tipo de red, y os voy a explicar un poco qué es lo que hacen estas farmacias y cómo podemos aprovechar, pues, esas actuaciones en labores de salud pública. Para los que lo desconozcáis, la red de farmacias Centinela, concretamente la de Castilla y León, nació en el año 2014 con un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y concretamente la Dirección General de Salud Pública y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, donde decidieron, pues, que hubiese un número de farmacias dentro de la red general de todas las farmacias que hay en nuestra comunidad, que estuviesen un poco más atentas a cualquier problema relacionado con la medicación, ¿no? Actualmente, la red de farmacias Centinela de Castilla y León está compuesta por 175 farmacias, que es más o menos el 11% de las 1.600 farmacias que están en nuestra comunidad, y a su vez hay 70 farmacias que forman una subred representativa de la población de Castilla y León, ¿vale? Donde estas farmacias están seleccionadas de forma estratificada en diferentes clústeres según variables demográficas, aspectos socioculturales, aspectos sociolaborales o incluso aspectos sanitarios o el tamaño del municipio, y que nos permite que cuando preguntemos a esas farmacias luego podamos extrapolar qué es lo que está pasando en el resto de farmacias de nuestra comunidad,
¿vale? Todas estas farmacias han recibido una formación específica en labores de farmacovigilancia, incluso en labores de investigación, y tienen una acreditación. Y como os decía antes, son farmacias que se dedican a detectar cualquier problema que pueda ocurrir en su día a día relacionado con los medicamentos, desde errores en la medicación, alguna reacción adversa o labores de farmacovigilancia, o incluso también participan en programas de investigación específicos que en este caso son propuestos por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León. ¿Vale? Y para agrupar toda la información de todas estas actividades que realizan estas farmacias, pues se creó una plataforma de registro de la red de farmacias Centinela de Castilla y León, donde agrupamos toda esta información y luego la ponemos en común con el resto de administraciones, ¿no? Tenemos una amplia experiencia del trabajo en red, en el seguimiento de reacciones adversas a determinados medicamentos, de acceso a datos reales y a información de una forma rápida, como veremos más adelante, o incluso en la realización de esos programas específicos de investigación y de salud pública, ¿no? Precisamente por esta imagen que os pongo ahí, ¿no? Muchas veces cuando la administración quiere obtener información sanitaria, pues recurre a sus establecimientos públicos, ¿no? A los centros de salud o a los hospitales, pero el problema es que no toda la población acude a esos hospitales, o la población que acude a esos hospitales pues normalmente tiene un perfil muy concreto, ¿no? Y sin embargo, las personas que acuden a nuestra farmacia es mucho más amplio y mucho más, se asemeja mucho más a lo que es la población real, ¿no? La población diana, porque a nuestro establecimiento no solamente acuden personas enfermas que vienen a por su medicación, sino que también pueden ocurrir otro tipo de pacientes o de ciudadanos que vienen a la farmacia pues, a adquirir algún artículo de parafarmacia, o vienen a por la medicación de sus familiares, o que vienen a por algún consejo de atención farmacéutica en nuestros establecimientos, ¿no? Y aquí os muestro pues, algunos de los ejemplos de los proyectos de investigación que hemos realizado a través de esta red, ¿no? Y son proyectos pues, que nos ayudan primero a posicionarnos y dar visibilidad tanto ante la administración como ante la sociedad, que nos da credibilidad ante la administración de la capacidad que tenemos los farmacéuticos para aportar información y actuaciones de salud pública para intervenir en la comunidad, y nos da eso también, por supuesto, capacidad de negociación a la hora de establecer pues, criterios y actuaciones que deben realizar el farmacéutico comunitario, ¿no? Y concretamente yo os voy a hablar de cómo durante el COVID convertimos a la farmacia comunitaria en una red de vigilancia en salud pública, ¿no? Y esto lo demostramos gracias a un estudio que realizamos de seguridad y seroprevalencia en la población vacunada frente al COVID a través precisamente de esta red de farmacias Centinela de Castilla y León. Bueno, pues para situarnos en contexto, pues nos tenemos que retomar al año 2021, ¿vale? En medio de la pandemia. Entonces, las mascarillas todavía formaban parte de nuestro uniforme habitual, nos estábamos enfrentando posiblemente a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, y el COVID-19, con todas sus variantes, pues había puesto en jaque la estabilidad de nuestro sistema sanitario, había visualizado la capacidad que tenían nuestros dirigentes en la toma de decisiones, resaltó la importancia de la investigación y la ciencia, e incluso ha ayudado a definir el papel que tenía que jugar cada profesional sanitario en esos momentos de crisis sanitaria, ¿no? Incluidos también los farmacéuticos. La situación, como recordaréis, era extremadamente complicada, y la única esperanza vino en forma de medicamento, vino en forma de vacuna, ¿no? Y es verdad que aunque las vacunas se hicieron en un tiempo récord y pasaron todos los controles de calidad y ensayos clínicos necesarios, pues no venían exentas de dudas, ¿no? Y algunas veces por las fake news que aparecían, otras veces por decisiones políticas no siempre muy bien explicadas, o incluso por todos esos movimientos antivacunas que se presentaron en su momento y que todavía estaban presentes en muchos en nuestra sociedad, pues generaban dudas en la población, ¿no? Dudas pues sobre la seguridad de las vacunas, dudas sobre si todas las vacunas, los diferentes tipos de vacunas que habían eran igualmente eficaces, si teníamos que ponernos alguna dosis, si tendríamos que poner una vacuna si yo ya había pasado previamente el COVID, o si había algunas vacunas, dependiendo de la edad,
que podríamos saber utilizar porque fuesen más seguras o no, ¿no? Y nosotros en ese momento entendimos que el farmacéutico, como experto en el medicamento, pues tenía que contribuir a, por lo menos, intentar ayudar a solventar algunas de esas dudas que podía tener la población y ayudar a la administración en la toma de decisiones a la hora de responder a algunas de esas preguntas, ¿no? En esta diapositiva os muestro cómo fue la campaña de vacunación de COVID en España, ¿no? Se comenzó el 27 de diciembre del año 2020 y se empezó a vacunar en las residencias, en los centros sociosanitarios, ¿no? Y aquí ya algunos de los farmacéuticos que entonces éramos responsables de los depósitos de medicamentos de esas residencias, pues cuando analizamos las reacciones adversas que estaban provocando en los residentes la administración de vacunas y en el personal que trabajaba en esas vacunas, ya nos dimos cuenta que no todos respondían de la misma forma, ¿vale? La mayor parte, os pongo el ejemplo de la residencia de mi pueblo, que son 58 pacientes, pues de los 58 residentes, solamente uno de ellos, tras la administración de la vacuna, tuvo un día un poco de fiebre y sí, desapareció en las primeras 24 horas. Pero, sin embargo, cuando vacunaron también a las 25 personas que trabajaban en esa residencia, que eran más jóvenes, pues 6 de ellos tuvieron que pedirse la baja laboral por los efectos secundarios asociados a la vacuna, ¿no? Por lo tanto, ya podía indicar que no todas las vacunas funcionaban de la misma forma o reaccionaban de la misma forma en diferentes tipos de pacientes. Bueno, pues a partir de vacunar a los residentes de centros sociosanitarios, pues se hizo una priorización en función de la vulnerabilidad, de la exposición y luego en función de la edad que tenía el paciente, ¿no? Si tenías 45 años, te tocaba en agosto, y si tenías 62, pues te tocará en marzo, ¿no? Independientemente de las patologías que tuviese, ¿vale? Aquí en España se vacunó con las 4 vacunas aprobadas hasta entonces, la de Pfizer o Biotech, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Janssen, ¿vale? Y a estos protocolos vacunales, cada uno con su protocolo de vacunación, pues había que incluirle que aquellos que habían pasado el COVID, pues también había que vacunarles o por lo menos retrasar la vacunación, ¿no? Bueno, por lo tanto, teníamos un panorama donde las vacunas se iban a utilizar de forma masiva en la población. Fijaos que se consiguieron tasas de vacunación superior al 90%, es decir, más de 2 millones de personas en Castilla y León, que son 2,5 millones los que viven, se vacunaron con la pauta completa y teníamos que responder todas esas dudas que podía tener la población, ¿no? Y por eso, pues desde el Consejo Autonómico decidimos hacer una planificación y hacer un diseño de un estudio de cómo la farmacia podía contribuir a resolver esas dudas, ¿no? Diseñamos un trabajo de campo donde la farmacia registraría datos y analizaría los datos tanto de eficacia de las vacunas a través de test de seroprevalencia, mirando la generación de anticuerpos neutralizantes frente a la proteína S del coronavirus, o bien viendo la seguridad que generaban las vacunas a través de cuestionarios sobre las principales reacciones adversas que estaban descritas hasta entonces en las fichas técnicas y notificadas por la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Entre enero de 2021 tuvimos varias reuniones con Salud Pública, teníamos toda la experiencia que habíamos aportado durante años anteriores con la red española, con la red de farmacia Centinela, y en mayo de 2021 un comité ético aprobó la realización del estudio, y en junio de 2021 pues llegamos a un acuerdo para que las farmacias de Castilla y León realizaran test para comprobar el grado de inmunidad de las vacunas e incluso la duración de la respuesta, ¿vale? Toda esa información se registraría en la plataforma de registro de la red de farmacia Centinela y se pondría en comunicación con la administración para conocer cuáles son los efectos, ¿vale? Todas las farmacias que se apuntaron al estudio, pues tuvieron una formación específica sobre las vacunas que estaba recibiendo la población, y se hicieron talleres específicos para la interpretación correcta de los test de anticuerpos, los resultados de los test de anticuerpos, para que no hubiese ninguna duda en la interpretación de los resultados. Bueno, pues diseñamos un estudio de seguridad y seroprevalencia de la población vacunada en el que participaron 121 farmacias Centinela de Castilla y León, ¿vale? Era una participación voluntaria y donde se haría esa supervisión y ese seguimiento tanto en población vacunada como en población no vacunada, que utilizaríamos como grupo control, ¿vale? También tendríamos en cuenta aquella población que había pasado el COVID o que no había pasado el COVID, y la aleatorización de la selección de las farmacias pues sería por grupos de edad, ¿vale? No íbamos a tener en cuenta la vacuna que se hubiese puesto, sino simplemente por la edad que tuviese la población, pues sería nuestra muestra representativa de la población.
¿vale? Recogiendo cada farmacia entre 30 y 35 pacientes por farmacia, ¿vale? La duración de cada ensayo podía durar entre 15 y 20 minutos y, como os digo, se realizó entre 30 y 35 pacientes por oficina de farmacia, ¿vale? Además, quisimos hacer el estudio en 2 fases para poder comprobar esa durabilidad de la respuesta que generaba la vacunación, ¿no? Y por lo tanto se planteó una primera fase en junio de 2021, donde se recogieron 1.650 pacientes, y una segunda fase en noviembre de 2021, donde se recogieron 2.400 pacientes más, ¿vale? El periodo de captación desde que se abría la captación del estudio, pues era de 10 días, lo que también demuestra la capacidad de que tiene la oficina de farmacia para poder llegar a la población estudiada, donde en poco más de 10 días ya podíamos obtener esa información, ¿vale? ¿Qué hicimos en ese estudio? Bueno, pues como os decía, analizamos tanto la seguridad como la eficacia de las vacunas. La seguridad mediante un cuestionario que hicimos ad hoc, donde recogían todas las reacciones adversas que estaban descritas en las fichas técnicas de las diferentes vacunas, así como las reacciones adversas que iban notificándose a través de la Agencia Española de Medicamento. Incluso se dejaba poner alguna otra reacción adversa que no estuviese hasta entonces notificada, pero que el paciente hubiese podido sufrir o algún acontecimiento adverso que pudiese estar relacionado con la administración de la vacuna. Y para demostrar la eficacia de las vacunas, pues se hizo un estudio de seroprevalencia mirando test de anticuerpos específicos neutralizantes frente a la proteína S eh, en función capilar de los pacientes, ¿vale? El objetivo de este estudio era, en la población real, en la población general de Castilla y León, ver cuál era el protocolo de vacunación más seguro y más eficaz, poder identificar aquellas reacciones adversas nuevas que pudiesen aparecer o pudiesen asociarse a la vacunación, y cómo determinados factores podrían influir en ese tipo de respuesta, ¿vale? Tanto como el hecho de haber pasado previamente la enfermedad, el sexo o la edad, ¿vale? Y luego otro aspecto también muy importante, que era cuánto tiempo duraba la respuesta, porque eso iba a determinar cuándo deberíamos poner la siguiente dosis de vacuna para reforzar la inmunización, ¿vale? Bueno, esta diapositiva os la pongo para recordaros cómo se tomaban las decisiones aquí en España, ¿vale? Los criterios de vacunación y priorización en la vacunación se hacían a través de la ponencia de vacunas, en la que participaban un grupo de expertos en salud pública, participaban todos los consejeros, el Consejo Interterritorial, donde estaban todos los consejeros de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, donde participaba la Agencia Española del Medicamento y grupos de expertos del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Nuestros resultados, lógicamente, en cuanto los tuvimos, se los pusimos en contacto con la Consejería de Sanidad, y fijaos el impacto que tuvo, que el mismo día que lo presentamos por la mañana en la Consejería de Sanidad, pues ya esa misma tarde fue al Consejo Interterritorial, e inmediatamente se puso en contacto con nosotros la Agencia Española de Medicamento para ver esos resultados que acabamos de mostrar en la Consejería de Sanidad, porque eso podía estar ayudando a la toma de decisiones que se estaban tomando casi en tiempo real. Y aquí os pongo una diapositiva sobre las ventajas que nos aporta este tipo de estudios a través de la red, ¿no? Convertir a la farmacia en una red de vigilancia de salud pública, primero, nos aporta esa visión mucho más extensa que lo que se puede obtener a partir de centros de salud o hospitales, porque las personas que acuden a nuestra farmacia es mucho más representativa de la población nacional. Nos aporta que en un tiempo muy rápido podemos obtener esa información, podemos ser muy flexibles en cuanto al número de farmacias que pueden o no participar, podemos hacer diferentes fases, y la única limitación que teníamos o que tuvimos en su momento fue el tamaño de la población de estudio, limitado principalmente por el número de test que conseguimos obtener en esas situaciones tan importantes, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó la atención de estas actuaciones, pues fue la alta tasa de participación tanto de farmacias como de ciudadanos que querían saber qué pasaba acerca. Y el gran reconocimiento de que los propios ciudadanos pues, nos se mostraban muy bien acogidos de que alguien les preguntase sobre las reacciones adversas o sobre la eficacia que podía tener las vacunaciones que se estaban poniendo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues os lo resumo muy brevemente, ¿vale? Empezamos por los resultados de eficacia, y lo que observamos es que, en términos generales, pues como era de esperar,
las vacunas tienen una alta efectividad, ¿no? Superior al 85% en la generación de anticuerpos en los individuos vacunados, ¿no? eh, incluso en las diferentes fases del estudio, lo que demuestra también que la respuesta permanece en el tiempo, ¿no? Y esto contrasta con la población, con el grupo control o la población no vacunada, donde la respuesta positiva de anticuerpos neutralizantes era del 4% y que coincide con la población no vacunada que ha pasado el COVID de forma sintomática y por lo tanto también tiene anticuerpos por haber pasado esa enfermedad. ¿Vale? Lo que sí que detectamos es que esa respuesta o esa buena respuesta en la generación de anticuerpos estaba también influenciada o condicionada por diferentes factores, ¿no? Como podía ser el contacto previo con la propio virus, el protocolo de vacunación utilizado o la edad del individuo. ¿Vale? Cuando vemos el tipo de vacuna o el protocolo de vacunación utilizado, pues vemos que vemos una diferencia entre los pacientes que han pasado el COVID con aquellos pacientes que no han pasado el COVID, ¿vale? En aquellos pacientes que han pasado el COVID, la infección sirve como un efecto potenciador y booster de la respuesta y por lo tanto tenemos un porcentaje de respuesta superior al 80% en cualquier protocolo de vacunación utilizado. ¿Vale? Sin embargo, cuando el paciente no ha pasado el COVID y solamente se ha dado las pautas de las vacunas, pues vemos que la mayor parte de las vacunas, principalmente las vacunas basadas en ARN mensajero, tanto Pfizer como Moderna, tienen una alta respuesta, superior al 90%, mientras que las vacunas basadas en vectores virales, tanto AstraZeneca y principalmente Janssen, pues ya ven una disminución en la respuesta, ¿no? Cuando observamos la edad, ya voy acabando, Jorge. Cuando vemos la edad, vemos también que hay diferencias entre aquellos pacientes que recibieron vacunas basadas en ARN mensajero, de Pfizer y Moderna, con aquellos que estaban basadas en vectores virales, ¿vale? Y que la población más joven es la que tiene menos respuesta de eficacia para la generación de anticuerpos, que esto contrasta, como veremos más adelante, con el número de reacciones adversas que era mayor a medida que disminuye la edad de la población. Uno de los aspectos fundamentales era comprobar la duración de la respuesta de anticuerpos, donde también vemos diferencias entre aquellos pacientes que habían pasado el COVID anteriormente de aquellos que no lo habían pasado. Aquellos que habían pasado el COVID, como os decía antes, la propia infección servía como efecto potenciador y la respuesta de anticuerpos permanecía al menos hasta 11 meses en el caso de vacunas de ARN mensajero y 8 meses en vacunas basadas en vectores virales. ¿Vale? Y mientras que en aquellos que no habían pasado la enfermedad, pues veíamos que la respuesta se mantenía solamente 6 o 7 meses en vacunas basadas en ARN mensajero y hasta 3 o 4 meses en vacunas basadas con vectores virales, lo que ya nos indicaba pues que deberíamos poner una siguiente dosis. De hecho, en vista a los resultados que se obtuvieron, pues la población vacunada con Janssen, que el protocolo de vacunación del laboratorio decía que únicamente se pusiese una única dosis, pues ya se aceptó el poner una segunda dosis de refuerzo para mantener la respuesta de anticuerpos, ¿vale? Para acabar, termino con los resultados de seguridad, donde pues, se detectaron o nos notificaron los pacientes más de 4.101 acontecimientos adversos, lo que conlleva a 1,82 acontecimientos adversos por paciente, y de nuevo miraremos pues, cómo afecta la edad, el protocolo de vacunación o la dosis en esas reacciones adversas. ¿Vale? Esto se realizó mediante una técnica estadística de minería de datos, donde vamos viendo cuáles son aquellas señales que son significativamente más presentes en la población. Lo que vemos es que de todas esas reacciones adversas se notificaron 2 reacciones adversas graves, un síndrome de Stevens-Johnson y un ictus que se generó en... José Luis, no se te escucha. José Luis, no se escucha el audio. Se ve bien la pantalla, pero no puedo escuchar tu audio. No se escucha. Quizás se quedó sin batería el audífono o el micrófono o es el mismo de la computadora. ¿Me oís ahora? Sí, ahí sí se escucha. Perfecto. Pues continúo que ya me queda muy poco.
como habíamos notificado el número de reacciones adversas por cada protocolo de vacunación, podíamos establecer una escala de cuál podía ser la vacuna o el protocolo de vacunación más seguro en función del número de reacciones adversas provocadas, siendo Pfizer seguido de Janssen y de Moderna los protocolos de vacunación con menos notificaciones de acontecimientos adversos, ¿vale? Al comprobar la edad de los pacientes, pues comprobamos o estadísticamente ser mujer joven tiene mayor riesgo de sufrir algún tipo de reacción adversa, ¿vale? Y como teníamos en la población personas vacunadas y personas no vacunadas, pues podíamos detectar cuáles eran las reacciones adversas que estaban más frecuentemente asociadas a la vacunación, incluso saber cuáles son los efectos, como la vacunación no prevenía la infección, pero sí que es verdad que provocaba una infección más tenue, pues podíamos ver qué reacciones adversas estaban siendo protegidas por el efecto de la vacuna, ¿no? Donde vemos que tos seca, la congestión, la dificultad para respirar o la erupción cutánea o incluso la diarrea eran características que solían aparecer en personas no vacunadas que pasaban el COVID y que la propia vacunación generaba efectos protectores a través de las vacunas, ¿vale? Y sin embargo, había reacciones que estaban más frecuentemente asociadas al uso de las vacunas, ¿vale? Como podía ser la astenia o el cansancio, la fiebre, los escalofríos, el dolor muscular, las cefalías o las mialgias, que serían acontecimientos adversos más relacionados con el tipo de vacunas, ¿vale? Bueno, independientemente de esto, al final todos estos datos nos indican que el trabajo en red, el trabajo a través de la red de farmacia Centinela nos permite un acceso rápido a la información, muchas veces de forma exclusiva, una información que solamente la podemos obtener en oficinas de farmacia, nos permite acceder a datos reales, lo que ahora se denomina el real world data, ¿vale? Podemos utilizar a las farmacias como un sensor sanitario de lo que está pasando en la sociedad y de esa forma hacer intervenciones de salud pública y anticiparnos a aquellas actuaciones. Nos aporta valor y además nos aporta también un gran reconocimiento sanitario, ¿vale? Por tanto, el trabajo en red es una gran oportunidad para obtener esa red de respuesta rápida a través de las oficinas de farmacia, ¿no? Al final, todo esto se resume en que muchos pequeños esfuerzos generan grandes resultados, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues agradecer a todos los farmacéuticos Centinela que participaron en el estudio, lógicamente a los casi 4.000 voluntarios participantes, a las farmacias participantes y tanto a la Consejería de Sanidad como al Consejo Autonómico por el trabajo realizado durante esta pandemia que pone en valor esa actuación del farmacéutico en labores de salud pública. Bueno, doctor Nájera, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, doctora Laia, por su presentación también. Tenemos algunas consultas, he estado participando acá nuestros asistentes en la caja de preguntas y respuestas. Em, ya que venís embalado, José Luis, tengo una sobre el tema que expusiste de Carla Sandoval Cerdas. La consulta era de cómo se logra financiar este tipo de programas en farmacias en red y los estudios estos que realizan a través de la farmacia, de la red de farmacias centinelas. Bueno, pues en eso estamos trabajando. Hay comunidades autónomas donde es la propia administración la que financia el trabajo de estas redes, como es en Cataluña, donde no solamente participan en estos estudios, sino en otros programas. También es muy fácil obtener financiación a veces de determinados laboratorios. De hecho, algunos de los estudios que hemos realizado ha sido el propio laboratorio el que ha financiado el poder tener esa información. Y bueno, hay un reconocimiento y un pago que no es económico, pero que sí que es muy importante, que es la satisfacción y la fidelización de los propios pacientes, ¿no? La verdad es que los que hemos participado en alguno de estos estudios donde el paciente casi por primera vez un profesional sanitario le pregunta por la medicación que está tomando y por sus efectos secundarios, pues al final hace que ese paciente pues quede encantado con tu actuación, ¿no? Lo que también nos reconforta profesionalmente y
y nos lleva a que sigamos haciendo este tipo de intervenciones, ¿no? La red de farmacias Centinela lo que sí que hace es que todas las formaciones que se realizan a través del Consejo Autonómico son gratuitas y anualmente hacemos una jornada donde exponemos los resultados de todos los estudios que se han realizado durante ese año, que también es gratuito y de acceso permanente para esta red. Pero es verdad que esto es algo que hemos demostrado que es útil, hemos demostrado que es necesario y que por lo tanto pues tendrá que ser la propia administración la que financie pues esta actuación de los farmacéuticos, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, siempre que hablamos de sostenibilidad en la farmacia, en las farmacias comunitarias, y este nuevo paradigma que se nos plantea con la digitalización, la inteligencia artificial, yo creo que estamos pasando también por esta era de los servicios farmacéuticos, pero cómo logramos que sean rentables y sostenibles en la farmacia comunitaria. Y yo creo que la clave pasa un poco por algo que han mencionado ambos, que es el tema del registro, la importancia del registro de nuestras intervenciones y de los servicios farmacéuticos para poder luego registrarlo, tener el dato, publicarlo, hacer entender a los gobiernos que somos socios estratégicos para el sistema de salud y de esa manera poder lograr que estos servicios sean sostenibles. Así que creo que una clave muy importante y uno de los puntos clave que anoté el día de hoy es el tema de la importancia del registro. Doctora Laya, acá una consulta de Argentina, el doctor Jorge Robledo le consulta. Le leo, creo haber escuchado que usted se refirió a algo así como hay que enseñar o educar a una inteligencia artificial. ¿Podría explicar mejor este concepto o actividad? Muchas gracias. Bueno, supongo que, bueno, esto lo dije en el contexto de que se van a usar mucho en el tema de ChatGPT, ¿no? Y al final estos asistentes ahora mismo que son de inteligencia artificial generativa, pues los puedes usar de un modo más general, pero también hay la posibilidad de crear como asistentes, educándolos o entrenándolos para que sean capaces de contestar de una forma más precisa a lo que uno quiere o a las políticas de tu farmacia, a lo que tú desees crear este asistente y que pueda pues producir unas respuestas más acuradas, más afinadas, como si fueras tú mismo quien está respondiendo por ello, ¿no? Es este tipo de entrenamiento el que se está haciendo mucho con los yepetos que les llaman, ¿no? Bueno, a estas inteligencias artificiales entrenadas o asistentes virtuales. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos una consulta que dejo abierto el piso para ambos. Viene de Mauricio Chávez. Em, Él escribe, nosotros realizamos atención farmacéutica. ¿Existe alguna herramienta que permita hacer horarios digitales personalizados a los pacientes y que les pueda dar un recordatorio para favorecer el tema de la adherencia? A ver, yo no sé si he entendido del todo la pregunta, creo que sí, pero voy a intentar contestar a lo que creo que he entendido. Por ejemplo, nosotros desde esta plataforma que creamos de CEFAC Expert, el farmacéutico en la farmacia organizaba como el plan de medicación de la persona y eso se traducía directamente en información en la app de paciente donde tenía organizadas las tomas y con alarmas para realmente realizar estas tomas cuando tocaba y asegurarse de esta adherencia terapéutica. Esto lo programaba el farmacéutico, pero en realidad muchas apps de seguimiento supongo que lo puede programar el propio paciente. Nosotros nos gustaba hacerlo el farmacéutico porque al final era una forma también de asegurar que el paciente iba a organizar bien su medicación, de que no había dudas, de que podíamos, ¿no?, ayudar en este aspecto desde el minuto uno a organizar esta toma de medicación. Pero creo que hay muchas maneras de programarlo, si es esto a lo que se referían, claro. Sí, de hecho, vamos, yo conozco también alguna app que el farmacéutico, incluso el propio paciente, pone cuál es la toma y a la hora que le toca
le manda un WhatsApp al paciente para que se dé. Incluso aquí nosotros en Zamora hicimos un pilotaje con unos sistemas personales de dosificación que iban asociados a un sensor donde cuando el paciente abría el blister para coger su medicación, llegaba un mensaje al familiar para decir acaba de abrir el blister para coger su medicación y de esa forma controlar cuando está tomando correctamente la medicación. O sea, es verdad que esto va avanzando de una forma exponencial y cada vez es más sofisticado las herramientas que podemos poner a disposición de los pacientes para mejorar la adherencia o mejorar mucho la atención farmacéutica que damos desde nuestras farmacias. Incluso también una de las herramientas que yo cité que se llamaba Adherence Tech, creo, que estos pastilleros, ¿no?, inteligentes que también, pues, intervienen en este momento de avisarte cuándo debes tomarte la medicación. Y si no lo haces, también, mandan estos mensajes que decía José Luis también, directamente al farmacéutico o a sus familiares para avisar, ¿no? Había una tendencia a usar también todo esto en tema de salud mental, también en tema de demencias, bueno, de asegurar la toma de la medicación al final en cualquier tipo de paciente, ¿no? Pero también había una tendencia allí en este tipo de patologías. Perfecto. Muchas gracias, doctores, por sus respuestas. Tenemos acá una pregunta del señor Luis Urquiola, desde Maracay, Venezuela. Es una pregunta sobre si tienen alguna experiencia o conocimiento respecto a la utilidad de la plataforma Medikit, que es un ecosistema de salud integral de México. La verdad es que yo personalmente no. Yo la verdad que tampoco, Bien, tampoco. bueno, acá al hablar de ecosistemas de salud integral, a mí me lleva directamente a lo que es la práctica colaborativa interprofesional. Entiendo que puede venir por ese lado. En el chat les he dejado una declaración de política de FIP sobre la práctica colaborativa interprofesional. Es una declaración muy recién salidita del horno, es del 1 de septiembre del año pasado. El Consejo de Farmacéuticos de España muy amablemente lo ha traducido al español. Así que ahí les dejo el enlace para que puedan ver un poco la visión de FIP respecto a este tema. Em, bueno, antes de cerrar, yo quería traerles algunas diapositivas con información. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven mi pantalla correctamente? Sí se ve. ¿Se Sí. ve bien? Bueno. Un poco antes de despedirnos, quería dejarles acá un poco la invitación al nuestro congreso, que este año se va a realizar en Dinamarca, del 31 de agosto al 3 de septiembre, en la ciudad de Copenhague. Son muy bienvenidos a sumarse a esta familia de FIP que integramos con Laia, con José Luis y con muchos más colegas alrededor del mundo. eh, Van a poder tener acceso a expertos en cada una de las áreas de la profesión, estar actualizados, ganar conocimientos, tener beneficios exclusivos para socios, como descuentos en el Congreso y cursos que son específicos para miembros de FIP. Pueden ver toda la información entrando directamente a la página de FIP o escaneando el QR que ahí pueden ver a la izquierda de la pantalla. Una de esas oportunidades es esta que les he traído acá. Está muy relacionada con el tema que hemos abordado hoy. Consideramos que hay necesidades y prioridades educativas en materia de salud digital. Y es por ese motivo que FIP ha desarrollado un curso en línea para salud digital en farmacias. Y el objetivo es
apoyar a los educadores, a los profesores, a las universidades, para que puedan hacer la integración de la salud digital dentro de los planes de estudio. Este es un curso que se imparte exclusivamente para miembros de FIP, por lo cual los invito y es otra de las oportunidades que tenemos disponibles para ustedes. Em, Esto es un documento que ha salido hace un par de semanas. Es es un kit de herramientas de inteligencia artificial para farmacia. Es un recurso que ha sido diseñado para poder ayudar a los farmacéuticos a integrar las tecnologías y a la inteligencia artificial dentro de la práctica. Está disponible online, pueden buscarlo con ese nombre. Fue desarrollado por FIP y lo que hace es intentar conectar el campo de la inteligencia artificial, que está evolucionando muy rápidamente, dicho sea de paso, con las necesidades prácticas de los farmacéuticos. Por último, les presento acá a nuestro equipo de trabajo de la sección de farmacia comunitaria de FIP. Ahí pueden ingresar escaneando el QR en nuestro website. Creo que para seguir avanzando como profesión en América Latina y a nivel mundial debemos seguir trabajando este tipo de colaboraciones como hemos tenido hoy con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, em, para poder abordar las necesidades regionales que estamos viendo y que necesitamos. Queremos seguir escuchándolos, queremos saber de ustedes, queremos tener un canal de comunicación abierto y directo con ustedes, para que podamos seguir construyendo y fortaleciendo esta profesión que desde mi perspectiva creo que es la más maravillosa del mundo. Así que les dejo mi correo electrónico. Quedo a disposición para cualquier pregunta, comentario que puedan hacer por esa vía. Y por último, les dejo el QR con la encuesta que los va a dirigir a la encuesta de satisfacción del evento del día de hoy. Para nosotros es muy importante saber su opinión. Así que le agradezco nuevamente a los doctores, a Laia, a José Luis, a la doctora Yajaira por su buena predisposición, por sus ganas, por su tiempo. Y bueno, gracias a todos los asistentes también por habernos acompañado. Y como siempre digo, viva la farmacia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como ColfarCR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.